Cada 17 de abril se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha Campesina, una jornada que recuerda las luchas históricas y actuales de las y los trabajadores rurales. Este día tiene sus raíces en las demandas por tierra, justicia y dignidad. La organización Vía Campesina se formó en 1992 en Managua, Nicaragua, en el segundo Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos, UNAG, cuando líderes y lideresas del campesinado propusieron la creación de un espacio para articular a campesinos y campesinas a nivel mundial. En abril de 1996, mientras se llevaba a cabo la segunda conferencia de la Vía Campesina en México, ocurrió una masacre. En el Dorado dos Carajás, en Pará, Brasil, tropas de la policía militar atacaron con ametralladoras, rifles y revólveres a 1.500 familias de trabajadores rurales, por lo que se consideró oportuno levantar las voces y aprovechar la presencia de 37 países para instituir el 17 de abril como Día de la Lucha Campesina. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, mientras el 1% de las explotaciones agrícolas controla el 70% de la tierra cultivable mundial, al menos el 80% de los alimentos que consumimos a nivel global son producidos por la agricultura campesina. Esta producción local y diversificada no solo abastece los mercados, sino que también fortalece la autonomía alimentaria de las comunidades rurales, convirtiéndose en la principal fuente de empleo agrícola y rural. La agricultura familiar, campesina e indígena es el principal productor de alimentos para el mercado interno y el principal generador de empleo rural. Se estima que 6 de cada 10 trabajadores lo son. Sin agricultura familiar no hay alimentos frescos ni en los pueblos rurales ni en las grandes ciudades. En rubros como las hortalizas o la ganadería menor, la agricultura familiar es el principal productor nacional, incluso también para la exportación. Quienes producen son motor de las economías regionales en todo el país, ya que cuando las familias agricultoras administran sus ganancias, no especulan con los excedentes, sino que son utilizados en el consumo local o en la reinversión productiva, lo que motoriza también al sector de comercio y servicios. Así, los sectores campesinos son los responsables de producir el 80% de los alimentos que se consumen en el mundo. Aún así, muchos viven en pobreza extrema o en condiciones inadecuadas. En América Latina y en todo el mundo, el campesinado se enfrenta a desafíos cada vez más complejos. El modelo económico dominante basado en el agronegocio y la explotación desmedida de los bienes comunes no solo pone en riesgo la sostenibilidad y continuidad como comunidades campesinas, sino que también condiciona el acceso a la soberanía alimentaria de todas las personas que habitamos el planeta. Tras el triunfo de Javier Milei en Argentina, las organizaciones del campo habían encendido una alarma ante las posibles amenazas de un gobierno negacionista del cambio climático en el poder. Sin embargo, la situación actual del país trasciende cualquier escenario imaginado. En menos de 4 meses desmanteló la Secretaría de Agricultura Familiar, intervinieron el espacio y cerraron los principales programas de apoyo para productores y productoras locales, a la vez que dieron vía libre para el avance de proyectos extractivistas en manos de privados. También vimos cómo los gobiernos provinciales habilitaron los desalojos y la violencia contra defensores y defensoras ambientales. Por eso, el Día de la Lucha Campesina es una efeméride que reconoce y conmemora la constante búsqueda de reivindicación de los trabajadores del campo, que en su labor esencial destacan por su importancia en la producción de alimentos y en el desarrollo económico y social de los países de la región. En este día se reivindica la lucha que han hecho los campesinos transformando el sector primario de la economía y solo esperan que se reconozcan sus esfuerzos por la constante búsqueda del cuidado de la tierra, el agua, el suelo y los animales, y sobre todo la producción alimentaria que tanto solicitamos en las ciudades.
El llamado a la acción global de la Vía Campesina insta en este día a campesinas y campesinos, trabajadores rurales sin tierra y pueblos indígenas a unificar las acciones en defensa de los derechos del campesinado por la tierra, el agua y los territorios en todo el mundo, y por el derecho a organizarse y resistir.